aquí y esto queda en el otro lado. Es decir, reconozco que me da muchísima pereza, pero ahora tenemos que trabajar en un costado del motor porque esta tubería está picada aquí, tiene un agujerito aquí y pierde agua. Y esta brida de agua la vamos a poner nueva porque está empezando a resumir por la parte de adentro, que es esta brida que está aquí y esta tubería que está aquí. ¿Qué pasa? Que para tener un buen acceso a esta tubería hay que sacar la rampa de inyección y la bomba, cosa que no quería. Pero bueno, son cosas que pasan, así que pereza a un lado y vamos a meterle caña a esto. Vamos a marcar las tuberías. 1, 2, 3 y la 4. Ya saben que yo nunca la marco. Vamos aquí. 1, 2, 3 y la 4 nunca la marco. Entonces, cuidado que esto va a chorrear ahora combustible. Esto que nos está estorbando tanto, vamos a quitarlo de aquí de una vez. Y vamos a ponerlo de este ladito, que ahora no nos estorba. Bueno, vamos a ver si nos podemos llevar la rampa sin sacar del todo las tuberías. Vamos a aflojarlas todas y vamos a ver si me puedo llevar lo que llaman la araña. Perfecto. No olvidemos que aquí va el que lleva el espárrago, que va aquí, y este es el que va aquí, y por aquí me queda otro. Entonces sacamos este soporte, cable 7, que esto es de los calentadores, y ahora nos llevamos este 8 para sacar la varilla. Bien, ahora podemos soltar la brida y que se quede suelta, porque no nos va a salir porque está cogida de esta tubería. Brida suelta, esperamos para llevárnosla con esta tubería, pero esa tubería no va a salir hasta que nos soltemos esta y la de abajo. Entonces este espárrago de aquí, retiramos la bomba, recordemos que el espárrago va de este lado y ahora sí tenemos acceso a este señor que está aquí. Y aquí queda otro. Muy bien, aquí hay un poro por esta zona de aquí. Bueno, tampoco nos hemos tardado tanto, ¿no? Desmontando todo eso, la verdad. Bueno, una vez que hemos limpiado todo esto, pues vamos a posicionar aquí todo otra vez. Cuando aprietes tuberías de inyección, es importante utilizar una llave que sea bastante ancha para que la superficie de contacto sea amplia. Y ahora apretamos todo. Bueno, al final no nos tardamos tanto, ¿no? La varilla, ya que estamos aquí de una vez. Esta varilla de aceite lleva un sello aquí, está bastante deteriorado, pero no lo tenemos ahora mismo nuevo. Entonces vamos a poner un poquito de formador de juntas alrededor y lo instalamos. Vamos a montar la tapa. Primer consejo, la bomba floja. De los tornillos que acabamos de apretar, dejarla que tenga cierta holgura para poderla mover. Lo segundo, aquí va esta junta que vamos a recuperar.
que va aquí. Entonces lo que tenemos que ver, en vez de ponerle un pegoste de formador de juntas o de silicona por todos lados, es justamente ver que necesitamos que selle aquí y aquí. ¿Vale? Entonces nos vamos a centrar en ponerle el formador de juntas aquí y aquí. Y en esta parte haremos un arco para que no pase el aceite que hay en esta parte hacia arriba, que es refrigerante, o viceversa. Ahí lo tenemos. Juntita limpia. Entonces ponemos, te dejo en la parte alta de la pantalla un tutorial de cómo aplicar la silicona o el formador de junta. Esa cantidad es más que suficiente para el sellado. Cuando la junta apriete con la tapa, se va a expandir, justo para que no se vaya a las galerías de refrigeración ni pierda. Hacemos lo mismo en las galerías de aceite. Hoy no tengo el pulso yo muy fino, ¿eh? Esto no va a dar ningún problema. Y aquí vamos a trazar el arco que nos marcaba precisamente la junta, que es alrededor de esto, viene por aquí, aquí hay otro arco hacia allá, aquí viene aquí, y aquí hace así. Nos podemos guiar por aquí. Sella esta parte, sella esta parte, sella este tornillo de aquí, que es este, y sella el arco. Ahora, ¿cuál es el problema que se nos plantea? Que esta junta se mueve. Para eso tiene esta patita de aquí y esta patita de aquí. Esto tiene que estar limpio. Y posicionamos nuestra junta. Me fui por abajo aquí. Ahora buscamos nuestra tapa. Con la tapa hemos hecho lo mismo. Hemos sellado este agujero, este de aquí y el arco. Posicionamos nuestra tapa con un par de tornillos. Recordemos que primero hay que ponerlo aquí. Esta operación es bastante delicada, así que armaros de paciencia. Porque de que esto quede bien es lo que nos va a garantizar que esto no pierda aceite. Tenemos la bomba de inyección, como os dije, con holgura. Aquí alrededor de la bomba vamos a poner otro poquito, porque aquí recordemos que lleva otra junta. Ponemos la juntita esta. Tenemos la junta que hemos hecho lo mismo. Y ahora vamos a ponerle primero en la tubería, que es lo que más nos va a molestar. Y una vez que entra en la tubería, posicionamos. ¿Qué es crucial? Pues primero, un tornillito en la bomba. Y buscamos poner uno de los tornillos del medio. Una vez que está puesto uno de los tornillos del medio, ya podemos respirar un poco. Pues ya podemos poner otro tornillo de la bomba. La tapa no ha llegado hacia atrás, ¿vale? El tornillo negro que iba aquí, que era un Tor, el otro tornillo de la bomba. El orden en el que pongamos los tornillos en realidad no tiene nada que ver. Y ahora, como tenemos todo más o menos guiado, que termine de llegar. Guiamos primero la bomba, que lleguen a su sitio. Vamos con este central. Vamos con este otro que es Tor. Vamos con estos dos que son los que van alrededor del tensor. Terminamos de ajustar. Este tornillo no es de aquí.
Este tornillo seguro está cambiado con este. Este es el de aquí. Y este es el de aquí. Pares de apriete a todo. Pero antes, esto no es necesario aquí. Lo vamos a quitar porque esos restos de formador de junta, tarde o temprano se van a despegar. Y se van a ir a la parte de adentro del motor. Lo mismo que aquí, lo que pudo haber salido de la bomba del agua, nos lo llevamos. Perfecto. Ok, seguimos aquí. Piñón de cigüeñal. El piñón de cigüeñal tiene un orificio y una muesca. Nosotros vamos a poner un pin que hay en el cigüeñal aquí y esto queda en el otro lado. Es decir, aquí vamos a poner la muesca y en el que tiene aquí vamos a poner el orificio. Cuidado que esto que está aquí, que se ve de otro color, es una arandela que lleva ahí, que es muy importante. Entonces, esto, como os dije, limpio aquí. Esto hay varias maneras de montarlo. Podemos sujetar el conjunto de la correa con el patín y lo ponemos o lo vamos montando por pasos. Para efectos del vídeo yo prefiero montarlo por pasos para ir explicando todo. Pero cuando lo compras nuevo, te viene armado de que quites uno y metas el otro completo. Entonces ahora, nuestro piñón de la bomba, que es un piñón que gira libre, recordemos que vamos a dejar la marca, la parte donde tiene la marca en dos sitios, alineado con la marca que habíamos hecho. De todas maneras, luego explico. Esto es una simple referencia para nosotros poder montar la correa arriba, porque la bomba es common rail. Lo importante es que esto esté apoyado con el calado para que esté en el punto correcto el cigüeñal y que esto no se nos mueva de ahí cuando montemos la otra correa de distribución estando el árbol de leva calado, porque es la manera de sincronizar el eje cigüeñal con el eje de leva a través del piñón de aquí. ¿Qué pasa? Que si lo montamos de cualquier manera, cuando nos toque cambiar solo esta correa, va a ser un rollo para poder ver dónde va la marca. Que insisto, si usamos el útil de calado y calamos esto, tampoco hay ningún problema. La bomba es common rail, pero si trae las marcas, qué menos de ponerlo en su sitio, ¿no? Dicho esto, comenzamos de cero. Piñón aquí. Correa asegurándonos de que entre en los dientes. Ahí está. Nuestro patín. Bueno, que es un patín que va con el tensor. Nuestro otro patín. Que va aquí. Y ahí vemos que cuando tensemos va a quedar en su sitio. ¿Es delicado? Sí. ¿Es difícil? No. Tornillo del patín. Tornillo del patín. ¿Recuerdan la grupilla que va aquí? Pues si vamos a sacar el conjunto completo no es necesario retirar esta grupilla. Volvemos a instalarla. Perfecto. Ahora apretamos. Verificamos que esto esté en su sitio, que lo está. Incluso lo podemos girar. Ahí está en su sitio.
Y ahora ponemos la tuerca aquí. Tuve suerte que no se ha movido porque en realidad el deber ser es poner primero el tensor. Y después de poner el tensor es que apretamos. Pues llevamos nuestro tensor a su sitio. ¿Cómo vamos? Bien. Recuerda que tenemos un grupo de Discord completamente gratuito que está en la descripción del vídeo, donde estamos formando una comunidad. Hay gente de todas partes del mundo y siempre vamos comentando pues, cosas del mundo del motor, de aceite, de averías, de historias. El grupo no es, advierto, el grupo no es para que yo solucione las averías de los demás. Puedo echar una mano, obviamente, en la medida que mi tiempo lo permite. Pero si entras en el grupo de Discord con una avería esperando que yo te dé la respuesta, pues ni entre. Marca de calado en su sitio, el cigüeñal está apoyado en su sitio, apretado, pares de apriete, recuérdalo, pares de apriete, todo listo. Hacemos un detallito de esto y continuamos. Ok, pues tensor puesto. Aquí tenemos donde aplica el tensor, piñón de cigüeñal, patín, correa. Aquí vemos la marca, perfecto. La marca, perfecto. Tuerca apretada. Y ahora toca terminar de... Bueno, ya que estamos en esta parte de aquí, vamos a poner la bomba del agua. Junta, sin silicona, sin nada raro. En este caso estamos montando una bomba de agua Gates o Gates. No sé si se llega a leer ahí. Y esto va tal que así. Ponemos un tornillito para que no se nos mueva y ponemos el resto de la tornillería. Los he lavado todos y los he puesto todos en un mismo sitio y ahora no sé cuáles eran los de la bomba. Pero esta bomba en Gates me ha traído 3 tornillos nuevos. Así que todos los tornillos que son más altos se los voy a poner nuevitos. Gracias, señores de Gates o Gates, como quieran llamarlo. ¿Por qué quise montar la bomba de agua ahora? Porque este tornillo también sujeta la tapa. Bueno, no podría yo montar esta tapa con la bomba del aceite aquí, viendo todos estos cachos de formador de junta y silicona que hay. Vamos a abrir esto, que es la bomba del aceite, le damos una limpiadita y lo montamos. Por cierto, truco para sacar este formador de junta de aquí, es con una mecha o con una broca. Esto lo apretaron tanto la tapa que deformaron esta parte de aquí y la broca. Hay orificios donde pasa y hay orificios donde no pasa. Bueno, lío. Ok, ¿esto es necesario hacerlo? Depende. Yo no puedo montarlo, yo como técnico no puedo montar esto sabiendo que esto está lleno de formador de juntas por aquí de silicona, porque el riesgo del trabajo que estoy haciendo es muy alto de que esto se atasque de un problema de lubricación y luego la culpa es mía. Al igual abrimos y aquí no hay ningún problema, pero ¿y si? Mira. Mira. Mira.
dentro de la bomba el aceite. Esta superficie no puede estar rayada, que tiene algo de desgaste aquí. Bien, atención. Esto no lo podemos montar al revés. Tal cual. Mira. Uno, dos, tres. Y por aquí hay otro chiquitito. 4. Entonces, cuando ves un motor con tanta silicona por todos lados, o se lo adviertes al cliente, o le dices lo que hay que hacer, que es esto, desarmarlo completo, porque ese motor, tarde o temprano, se va a romper. La silicona se va a ir a las galerías de lubricación y las va a obstruir. En cualquier caso, estos piñones llevan una marca aquí, llevan un punto y un punto, que quiere decir que van, esa es la parte que va hacia arriba. Vamos a terminar de limpiar esto de aquí y venimos a montarlo. Bueno, y para no montar la bomba en seco, vamos a lubricar bien todo esto. Porque si no, la bomba va a trabajar en seco. ¿Se le puede poner aceite? Sí. Pero no quiero ponerle aceite porque no quiero que me chorree la tapa y todo el formador de juntas que le vamos a poner a la tapa. Entonces, para eso es el preloop. Ahí lo tenemos. Cuando arranquemos este motor, no vamos a tener problemas aquí en esta bomba. No se les vaya a ocurrir ponerle formador de juntas aquí, o hermetis, o lo que sea. Importante esto sí, que esto vaya bien apretadito. Pares de apriete. Ahora sí podemos montar esta bomba. Bueno, apretamos todos estos tornillos. Este retenedor va nuevo, así que podemos aprovechar que lo tenemos aquí. Lo sacamos. Bueno, seguimos. Bueno, ya va siendo hora de cerrar esto, ¿no? Podemos hacer dos cosas. Podemos coger el formador de junta y hacerle un hilito muy chiquitito aquí. ¿Por qué? Porque la junta, en principio, si va nueva no hay que ponerle nada, pero esta junta la vamos a recuperar. Y tenía tal pegoste de silicona antes que hubo que rascarla mucho por aquí y por aquí para poderlo quitar. Entonces ese recubrimiento negro que nosotros vemos es el formador de juntas que trae la junta de serie. Es un fundente, que es lo que hace la estanqueidad. Entonces, como por un lado tiene, por otro no, esto va aquí así, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a coger esta junta y vamos a aplicarle el formador así, por los dos lados, y con los dedos vamos a hacer una película como para restaurar la silicona o el formador de juntas que trajo cuando la junta era nueva. Y una vez que hemos hecho ese proceso, la junta debería quedarnos más o menos así, pintadita de gris. Y lo que hacemos es que la posicionamos con cuidadito en su sitio.
Y antes de que se caiga, antes de que se nos mueva, importante, este punto de aquí fíjate que en la tapa no he puesto nada, he puesto en la junta por los dos lados. Entonces ahora de esta manera podemos manipular la tapa sin problema. Buscamos este que es el de aquí, buscamos uno de los espárragos que son los de arriba, más que nada para posicionarlo. De hecho, vamos a hacerlo con este. 2 tornillitos. Entonces, este de aquí, aquí en su sitio. La cagada. ¿Por qué? Porque me olvidé de algo crucial, que es que el cigüeñal tiene que encajar aquí en la bomba del aceite. Entonces esto hay que alinearlo, que encaje con la bomba del aceite. Ok. Vamos a ver, si esto va aquí, entonces esto tiene que girar más hacia acá, un poquito más y para allá. Entonces vamos a tratar de posicionarlo justamente con esto centrado. Recordemos que aquí va un retenedor que vamos a poner luego. Vale, ahí encajo en la bomba, giramos. Y ahí está. Ahora, rápido, antes que se venga hacia abajo, ponemos un tornillo por aquí y un tornillito por aquí. A poner toda la tornillería. Recuerda que aquí va el tensor, el rodillo fijo. Aquí va este. Posicionarlo nada más. Bueno, vamos a ir ajustando todo esto. Viene una herramienta especial que se pone aquí para centrar la tapa. En este caso, como la hemos ido centrando poco a poco, como la bomba ha estado floja y tal, no hay ningún problema. Ya los he montado así, sin problema ninguno. Tenemos el taladro con la chicharra activada. Todo listo. ¿Qué pasa si no tienes la herramienta? Lo puedes dejar así o puedes montar tu retenedor, montar la polea del cigüeñal estando en la tapa floja y ya lo llevas a su sitio. Pero ya os digo yo que lo he montado así y no hay ningún problema. Ahora, par de apriete a toda la tapa. ¿Ves? Que no se ve el desastre ese rojo de silicona por todos lados. Una cosita más bonita, ¿no? Por lo menos.